Hola gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Espero que ya lo vieron. Enero de 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Ahora los nazis tenían poder. El sistema de fichas de Heydrich fue usado para atacar a sus enemigos. Muchos serían golpeados, otros encarcelados y algunos fueron asesinados. En 1934 Heydrich se hizo cargo de la Gestapo, la policía secreta del Estado. Él ahora tenía un poder inmenso y pronto se hizo amigo del hombre más importante entre todos ellos, Adolf Hitler. Heydrich iba con frecuencia a Berghof, la residencia privada de Hitler, en Obersalzberg. Allí se unió al líder de las SS, Himmler, como parte del círculo más cercano del Führer. Las reuniones sociales incluían a toda la jerarquía nazi y sus familias. La lista de invitados de Hitler incluía al ministro de propaganda Joseph Goebbels, al ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop y a su arquitecto Albert Speer. Heydrich era ahora uno de los favoritos de Hitler. Estaba listo para desempeñar un papel en la política que haría tristemente célebres a los nazis. La noche del 9 de noviembre de 1938 fue una fecha que pasaría a la historia. La noche de los cristales rotos vio el saqueo de cientos de sinagogas y de tiendas de propiedad de judíos. Marcó el inicio de una nueva y oscura época. Bajo las órdenes de Heydrich, se arrestó a 30.000 judíos. Fueron enviados a campos de concentración, enormes prisiones construidas para mantener en ellas a los enemigos del Estado. El ex oficial naval pasó de ser un matón político a convertirse en un burócrata del odio racial. A petición de Hitler, las SS idearon un enfoque más sistemático del problema judío. Heydrich fue nombrado jefe de la sección judía del Servicio de Seguridad. En esta etapa, su trabajo era simplemente obligar a los judíos a salir de Alemania. Heydrich creó la Oficina Central del Reich para la Emigración Judía en Berlín. Su cómplice fue Adolf Eichmann. Eichmann era un joven oficial de las SS que redactó una serie de propuestas para librar a Alemania de los judíos, incluyendo un plan para reubicarlos en la isla de Madagascar, en el Océano Índico. El servicio secreto israelí, y lo embarcaron en un avión y se lo llevaron a Israel. Pero el método que preferían era la emigración forzada a otros países. Ya tenía ese man. Las tácticas que empleaban eran la intimidación y la violencia. Pero las ambiciones territoriales de Hitler pronto le permitirían a los nazis tomar un camino más siniestro en relación con los judíos. La Mossad ha estado en todas partes. La Mossad es como la CIA. Septiembre de 1939, Europa fue sumida en la guerra. A Reinhard Heydrich, con su actitud temeraria y su pasión por la acción, la guerra parecía ofrecerle un mundo de emocionantes posibilidades. Era mucho más interesante que cualquier trabajo burocrático por el momento. A pesar de ser mayor que sus compañeros reclutas, se reentrenó como piloto de aviones de caza en 1940. Estaba orgulloso de demostrar que las SS eran guerreros de élite, no solo soldados políticos. En
cosa de meses estuvo frente a los controles de un Messerschmitt 110, participando en unas 100 misiones de combate sobre Noruega. En 1941, cuando la Operación Barbarroja de Hitler atacó a Rusia, él volvió a volar contraviniendo las órdenes de su superior, Heinrich Himmler. Piloteando un Messerschmitt 109, combatió sobre el sur de Rusia. Heinrich recibió varias medallas por esto, pero después cambió su suerte. Fue derribado tras las líneas enemigas. Logró regresar a posiciones alemanas, pero no se le permitió volver a volar. En cambio, regresó a la burocracia y a uno de los problemas más apremiantes que enfrentaban los nazis: los judíos. A medida que los ejércitos de Hitler capturaban grandes zonas de Europa Oriental, la gran cantidad de judíos que tenían en su poder presentaba un serio problema. ¿Qué hacer con ellos? La emigración forzada quedaba descartada. En cambio, los nazis optaron por matarlos. Los escuadrones de ataque de las SS llegaban tras los ejércitos de Hitler. Primero, mataron a tiros a miles de judíos en Polonia. Pero todos estos asesinatos significaban un problema, incluso para los insensibles grupos de ataque. Matar en tal cantidad le pasó la cuenta a la moral de los soldados. Se necesitaba un nuevo enfoque, algo diferente, más frío. Ya necesito coger madera y la única solución es ir allí. Así fue que se le pidió a Heydrich idear una solución final al problema judío. En enero de 1942, en el suburbio berlinés de Wannsee, Heydrich presidió una conferencia secreta para acordar los detalles de la solución final. Heydrich sugirió el asesinato industrializado al por mayor. Todos los judíos de Europa debían ser exterminados en cámaras de gas. Se debía crear una serie de campos de exterminio especializados. Se construyeron en Polonia. Entre ellos estaba Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek y Auschwitz-Birkenau. Podían asesinar hasta 12.000 personas en cosa de horas después de arribar al campo. El hombre a quien Heinrich eligió para organizar el transporte del cargamento humano a los campos de exterminio fue su viejo camarada, Adolf Eichmann. Prisioneros de guerra rusos, prisioneros políticos y gitanos también eran llevados a los campos. En lo más alto de esta maquinaria de la muerte se encontraba Reinhard Heydrich. Él tenía en sus manos la sangre de 6 millones de judíos. Heydrich demostró ser tan bueno en su trabajo que lo recompensaron. En septiembre de 1941, fue nombrado protector suplente del Reich en Bohemia y Moravia, entonces parte de Checoslovaquia tomada por los nazis 2 años antes. Ahora, Bohemia y Moravia se convirtieron en el feudo personal de Heydrich. Heydrich de inmediato empezó a usar con los checos las tácticas que había perfeccionado en la SD y la Gestapo. Pero obviamente lo que no sabía era que mientras tanto, lejos de ahí, otros estaban complotando para asesinarlo.
movement for Czechoslovakia has been organized in Britain. Under the leadership of Dr. Benesch, who greeted the new members, these early victims of German aggression will work to restore freedom to their country and their people. Desde 1940, Londres fue el hogar del gobierno checo en el exilio, dirigido por Eduard Benesch, el presidente de la nación obligado a salir del país por los nazis. Estos exiliados estaban deseosos de seguir luchando. Los checos que habían escapado al oeste seguían luchando en las Fuerzas Armadas Británicas desde el comienzo de la guerra. Y también dice que necesito eso. Entonces, si hay una cosa más, En 1941, la primera brigada no puedo hacerlo checoslovaca mixta estaba formada por 3.300 hombres. no puedo hacerlo. Entrenaban para el momento en que pudieran volver a liberar a su patria. Mientras tanto, los voluntarios eran llevados a luchar contra el enemigo en forma menos convencional. En julio de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill creó una oscura agencia, el SOE, o Ejecutivo de Operaciones Especiales. El objetivo del SOE era incendiar a Europa, llevando a cabo operaciones de sabotaje y apoyando movimientos de resistencia. Se hizo conocido como el Ejército Secreto de Churchill. Los agentes eran lanzados en paracaídas a los países en poder del enemigo para combatir la ocupación alemana desde dentro. Se establecían enlaces de comunicación con Londres, se reunían datos de inteligencia y se lanzaban toneladas de bombas tras las líneas enemigas. El SOE contaba con un arsenal de armas especializadas, desde pistolas con silenciadores, a maletines y cigarrillos incendiarios, polvos que producen picazón e incluso ratas explosivas. Y por lejos, la más efectiva era el subfusil Sten, una pistola ametralladora de 9 milímetros. Era resistente y podía ser desarmada fácilmente y transportada. Se convertiría en el arma preferida del SOE. A fines del verano de 1941, Benesch estaba cada vez más alarmado por lo que Heydrich le estaba haciendo a su país. Solo días después de haberse instalado en Praga, miles de checos fueron arrestados. Las redes de la resistencia se desarmaron. Para la mayoría de los prisioneros de Heydrich, el futuro era sombrío.